Diputado Esteban Paulón, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos No, hoy por por la favor. mañana. Bueno, ¿cómo va eso de la Guardia Pretoriana de Milei? ¿Cómo ha sido esta decisión de conformar ustedes una denuncia ante un tribunal con Mónica Fein conjuntamente en estos días? Sí, la verdad que la denuncia tiene que ver con que estamos muy preocupados por la escalada y por el devenir de este Ujú. debate público, ¿no? Lo que empezó con un presidente dándole la espalda al Congreso y que se había planteado como una actitud, bueno, algunos dicen que es muy fresco el presidente, entonces tiene estas actitudes, esta forma de ser. Y luego de eso vino el DNU 70, que modificó a sola firma más de 300 leyes que llevaron muchísimos años de debate en el Congreso. La primera versión de la ley base, que tal vez no lo recordamos tanto, aquella que generalizaba las retenciones, también le daba al presidente 4 años de delegación de funciones parlamentarias, es decir, el presidente pretendía ya de entrada claramente gobernar sin el Congreso. Y luego, bueno, vimos cómo creció la escalada violenta de parte del presidente, sobre todo a los comunicadores, a los periodistas, a los sectores críticos, en el caso nuestro del Congreso, ratas, ensobrados, en el caso de los socialistas, soretes, bueno, distintas descalificaciones, ¿no? Todo esto rodeado y con el marco de un grupo de personas que primero en redes sociales, después en medios de streaming y por último ya corporizándose como agrupaciones, bueno, le dan sustento, muchas veces teórico, muchas veces de, de participación en el debate público, ¿no? Y una vez obtenida la personería nacional del partido La Libertad Avanza, que se otorgó hace unos días, finalmente un grupo de estas personas constituye una agrupación interna que se llama las Fuerzas del Cielo, que se ha autoidentificado como el brazo armado y la guardia pretoriana del presidente, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, pero ellos aclararon que era el celular, el brazo Ujú. armado era el celular. Claro, pero estamos hablando de un acto de, de estética fascista, lo vimos, era un acto que Ujú. remitía a cualquiera de los actos de la década del 30, el 40 del fascismo en Europa. Esto fue adrede, no fue una casualidad, sino que ellos específicamente decidieron darle esa escenografía a este anuncio. Se habló en el acto, obviamente, de esta guardia pretoriana, del brazo armado, se insultó, se dijo que los zurdos son todos hijos de puta, que al menos hay que insultarlos. Eso quiere decir que hay una Claro, expectativa de algún otro tipo claro. de acción violenta. Y bueno, nosotros creemos que el conjunto y en este marco constituyen una amenaza, ¿no? Una instigación a la violencia, una instigación al odio, instigación a la violencia colectiva y por eso hemos decidido hacer una presentación de una denuncia penal. Sobre todo porque también, yo te decía al inicio de cuando el presidente empezó su mandato dándole la espalda al Congreso, bueno, mucha gente minimizó y dice, no, bueno, la forma del presidente no es tan grave, no hay que ser tan exagerado. Y la verdad que yo creo que si no lo planteamos a tiempo, si no lo ponemos sobre la mesa y si no damos un debate social sobre esto, muy difícilmente no empeore. Lo hemos visto en otros países de la región. A veces los argentinos creemos en la excepcionalidad argentina. A nosotros no nos va a pasar. Nosotros somos un pueblo democrático. A nosotros no nos va a venir alguien autoritario. No, eso es para Centroamérica. No, mira, yo que he tenido la posibilidad de seguir e incluso de ver muy de cerca algunos de los procesos autoritarios, autocráticos de Centroamérica, por izquierda y por derecha, desde Ortega o Maduro a Bukele, Ujú. para mostrar dos, Claro, claro. dos lugares distintos del arco ideológico, los procesos son muy similares. Entonces, si queremos seguir siendo la excepcionalidad en Latinoamérica, tenemos que alertar sobre esto y poner sobre la mesa un debate en relación a la violencia política, a los valores democráticos y a las libertades públicas. Diputado, buenos días. Mi nombre es Mario Galici. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Buen día. Sí, coincidimos con un agravante que la Argentina históricamente es un país violento. Desde la Semana Trágica en adelante somos los creadores de la picana eléctrica, la Semana Trágica, la represión de la Patagonia, lo de la forestal y la más nueva, la del 76, que fue brutal. Así que todo hecho de violencia Los a bombardeos cualquiera, a la Plaza de los Mayo, bombardeos a Mario. Plaza de Mayo del 55. Terrible. O sea que en realidad la Argentina es un país que ha tenido rasgos violentos a lo largo de los últimos siglos,
del siglo pasado y en el actual importantes. Ahora, esta denuncia que ustedes hacen, ¿nos pueden ampliar un poquito? ¿Va dirigida al partido? ¿Va dirigida al presidente? ¿Cómo la encuadraron desde el punto de vista legal? A la cual adhiere, me parece importante plantear políticas de parar la violencia. A ver, me meto en la primera parte y después vamos a la segunda parte. La primera parte, yo coincido en que nosotros tenemos una historia de violencia. También es cierto que en el año 83, cuando salimos de la dictadura militar, ¿te acordás que las consignas eran volvemos a la vida, volvemos a la paz? Sí, sí, sí. Y creo que hay un aprendizaje que con algunas interrupciones, el levantamiento de Cara Pintada en el 87, el atentado a la expresidenta Cristina Kirchner hace tan solo 2 o 3 años en la puerta de su casa cuando ejercía el cargo de vicepresidenta, ha habido pequeñas rupturas de ese acuerdo de la vida y la paz y la democracia, no sin tener un debate apasionado. O sea, nosotros somos un país que ha llenado plazas a favor y en contra del divorcio, del aborto, de la 125, de la ley de medios, del matrimonio igualitario. Digo, somos un pueblo que está acostumbrado a estar muy movilizado, muy politizado. Transformamos tal vez ese rasgo violento que vos bien planteabas, que ha ido acompañando muchos de los acontecimientos a lo largo del siglo en una fuerza democrática de debate apasionado muy interesante. Obviamente en algunos momentos aparecen estas rupturas y hay que ponerlas sobre la mesa. En este caso es un partido político que está planteando un cambio en la dinámica completamente. Y sumado a eso también, en este acto había al menos 4 funcionarios públicos, lo cual agrava esta amenaza y esta intimidación. Había un diputado nacional, Santiago Santurio, que hace semanas fue el agredido, porque cuando uno entra en la espiral de violencia, no sabe para dónde sale la piedra. En el caso de Santiago Santurio, yendo a la Universidad de La Plata a dar una charla en medio del conflicto universitario, recibió un piedrazo en la cabeza. Yo en su momento me solidaricé con él, obviamente rechazo todas las formas de violencia. Había un diputado provincial, Agustín Romo, estaba el secretario de culto, Nahuel Sotelo, estaba el subsecretario de Asuntos Universitarios, Álvarez de apellido. Entonces digo, había funcionarios públicos, estaba el presidente de la Fundación Foro, fundación que se lanzó hace unos días, Agustín Laje, de él estoy hablando, y fundación financiada por los grandes empresarios de Argentina para esto, porque los empresarios que pagaron $25.000 encubierto en el lanzamiento de la Fundación Foro para fondearle con cientos de miles de dólares la actividad a Agustín Laje, no sé si saben o no saben que están financiando esto, están financiando un discurso violento, un discurso que dice que el que piensa diferente es un enemigo y hay que exterminarlo, un discurso que persigue a las mujeres, persigue las libertades individuales, estigmatiza al colectivo LGTB, digo, es un discurso odiante, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí hay un agravante y por eso nosotros en la denuncia lo que planteamos es, en primer lugar, convocar a declarar a estos funcionarios y estos personajes. Daniel Parisini, por supuesto, que todo el mundo lo conoce como el Gordo Dan, hay que decir su nombre y su apellido, claro, porque yo hablo con mi nombre y mi apellido, me hago cargo de lo que digo y las puteadas me las dicen en las redes, sobre todo directamente. El otro parece que es un personaje simpático de la historieta, ¿no? Daniel Parisini. De Gordo Dan, digo, Daniel Parisini, Agustín Laje, los funcionarios, hay algunas otras personas más, las llamamos a indagatoria o estamos solicitando que se las llame de atrás para que aclaren qué quisieron decir con eso, aclaren si efectivamente era lo del celular, si efectivamente era una broma, como dijo Agustín Laje, para que la gente se entere quiénes son, una broma cara, ¿no? Y que se mete con una herida siempre presente en nuestra sociedad. Bueno, que lo aclaren y que pidan una disculpa pública, que se comprometan a un diálogo democrático. El tema es que, como te decía al inicio, esto no es un acto aislado de 2 loquitos que dijeron tal cosa. Es parte de un ecosistema al cual el presidente alimenta, que incluso pocas horas después de que explotó la polémica a partir de la denuncia que nosotros presentamos, el presidente vuelve a atacar a la prensa y plantea que a los periodistas ensobrados ya les va a llegar el vuelto. También Esteban, públicamente. Por estas horas también se conoció el requerimiento de la justicia de Brasil sobre Cerimedo, que es otro de los personajes oscuros de ese ecosistema que vos mencionás,
para rendir cuentas, acusado de promover un golpe de Estado también, ¿no? Conjuntamente con otros partidarios de Bolsonaro en el país de Brasil, ¿no? También es Sí, parte de sí, ese ecosistema. sí, sí, total. A ver, hay medios armados ad hoc, la derecha diario, Ujú. hay miles de perfiles en las redes sociales, hay una usina, hay unas granjas de trolls bancadas con plata de los Claro, impuestos, porque acá también hay que decir que hay recursos públicos que van destinados a esto, fundamentalmente comandados por Santiago Caputo, que es colaborador directo de Cerimedo o Cerimedo de Caputo, no sabemos en qué orden va la cosa, pero se colaboran mutuamente. Entonces, bueno, hay que empezar a poner las cosas sobre la mesa, porque si no también nosotros nos vamos acostumbrando a las anomalías. ujú, Nos parece normal que Santiago Caputo, que es el principal asesor del presidente, y hoy tiene más poder y más gente colocada en el gobierno que el jefe de gabinete de ministros, que muchos otros ministros, sea monotributista y no rinda cuenta, claro, no presente claro, declaración jurada, no tenga responsabilidad ante la ley de ética pública. Total, una más, ¿cómo no puede ser un asesor? Tiene oficina al lado del presidente en la Casa claro. Rosada. Eso no puede ser. Nosotros hemos presentado también con Mónica Fein un proyecto para modificar la ley de ética pública atacando este tema específicamente. Digo, vamos sumando y acumulando anomalías y todo nos parece que, bueno, que es parte del temperamento, ¿viste? La frescura que tiene. Se ha llegado a decir la frescura que tiene cuando el presidente insulta. Es el presidente de la nación, entonces, digo, puede tener las ideas que quiera, la gente ha votado muchas de esas ideas. Yo, sin embargo, creo, y lo voy a repetir hasta el hartazgo, creo que la gente a Javier Milei lo votó por un fracaso de la política tradicional en los aspectos que tienen que ver con la economía, el desarrollo, el desempleo, el combate a la pobreza extrema y a la pobreza, la falta de perspectiva de futuro que se genera cuando hay un proceso donde la inflación se come el sueldo, donde muchos pibes y pibas empiezan a pensar en emigrar porque acá no encuentran las oportunidades. Digo, sobre ese combo llega Javier Milei. Ese combo yo estoy convencido que no incluye la suspensión de las libertades individuales. Estoy Ujú. convencido que la gente sigue acompañando, y así lo demuestran muchas encuestas, y bueno, lo demostraron las movilizaciones masivas de la universidad, etcétera, sigue acompañando ciertos valores que entendemos son distintivos de la sociedad argentina: la salud pública, las políticas de inclusión y de igualdad, lo que tiene que ver con los derechos de género, de la diversidad sexual, por supuesto la memoria, la verdad y la justicia. Son valores que siguen estando muy presentes. Obviamente hoy hay voces que están muy difundidas que plantean cuestionamientos a estos valores, y eso que en otro momento tal vez no tenían tanto espacio, por eso pareciera como que hoy hay más un clima antiderecho, de violencia, pero bueno, es el clima al que nos quiere llevar el gobierno a partir de la propagación de mentiras y de ciertos mensajes de odio, a los cuales tenemos que contrarrestar, obviamente, con la sociedad democrática, que reitero, estoy convencido sigue siendo mayoritaria en la República Argentina. Eh, Esteban, yo para finalizar te quería preguntar, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a la derogación de las PASO? Te cambio de tema, ¿no? Pero es un tema que nos Sí, preocupa también. te diría que la derogación de las PASO, que por supuesto muchísima gente va a apoyar porque va a decir, bueno, cuánta plata se gasta, y en una encuesta cara, hasta desde todos los sectores, del progresismo, de la derecha, de la izquierda, todo el mundo se va a una encuesta cara, y después si no el que no se presenta, el que no tiene interna igual tiene que ir interna. Yo creo que es un caballo de Troya para el verdadero proyecto de reforma política del gobierno, que es el otro proyecto, que es la modificación de la ley de los partidos políticos, que básicamente propone un sistema de partidos ricos y pocos Ajá. partidos, porque eleva la cantidad de afiliados que se necesitan para tener la personería, porque duplica la cantidad de distritos que se necesitan para que un partido sea considerado partido nacional, porque elimina el financiamiento público para los partidos y abre completamente el financiamiento privado para que Privado. cenas, claro, Ujú. para que las cenas estas como la de la Claro. Fundación Pro, si a vos el partido te lo bancan los 20 empresarios más grandes de Argentina, Hmm. ¿qué política pensás que va a hacer tu partido? ¿A quién va a beneficiar tu Tal cual. política si llegas al gobierno? Y ni que hablar del financiamiento de los partidos que están en el gobierno, en los oficialismos nacional, provincial. O sea, Ujú. es una reforma pro grandes partidos, anti minorías, que intenta eliminar, en línea con lo que el presidente permanentemente dice, intenta eliminar
las voces disidentes, las voces con menos fuerza, y lo peor es que lo proponen luego de que el presidente llega al gobierno justamente por fuera del sistema de partidos. Y habla de los sellos de goma. Bueno, nosotros estamos en la provincia de Santa Fe. En Santa Fe la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza se montó sobre un sello de goma. Los quiero a todos, pero la verdad que la lista de La Libertad Avanza de diputados nacionales que logró elegir 3 diputados nacionales, hay una diputada nacional en esa lista que está porque el padre prestó el partido. Entonces, usan los sellos de goma, llegan al poder con los sellos de goma, llegan al poder con estas reglas, consiguen la personería del partido ya en el oficialismo y con más recursos con estas reglas, y ahora cambian las reglas de juego para que los que vienen atrás queden afuera. Entonces va a aparecer el debate de las PASO como algo más presente, porque van a tirar números, van a decir 400.000 millones, 10.000 millones, 30.000 millones, 20.000 millones, y no vamos a estar hablando de lo que verdaderamente quieren hacer, que es exterminar el sistema de partidos en Argentina. Diputado. Sobre las PASO, para no correrle el cuerpo al tema, seguramente ahí se pueden admitir, a mí me parece que es un buen sistema que garantiza un debate democrático en los partidos, pero obviamente puede tener modificaciones, quizás los partidos que no tengan PASO pueden no tener la obligación de competir, o sea, se pueden ver modificaciones, pero en líneas generales me parece que es un partido virtuoso porque le permite también a las expresiones minoritarias dentro de los partidos políticos poder aspirar a candidaturas o poder aspirar a llegar a algún cargo público. Diputado, sin abusar de su tiempo, la última pregunta que le hacemos. ¿Cómo está viendo el tema de la licitación o privatización de la hidrovía? Me gustaría saber su opinión. Traje a medida, ¿no? De Jan de Null. Es una licitación a las apuradas, corta, con plazos muy cortos, con plazos que salen del periodo de funcionamiento normal de la justicia, lo cual va a impedir posiblemente impugnaciones y si hubiera algún reclamo a partir de algunas empresas. Hay uno de los requisitos tan ridículos como que dice que tienes una empresa con experiencia en dragado en ríos como el Paraná. No hay ríos como el Paraná en el mundo. Como decir, tiene que ser, las empresas deben ser holandesas, su nombre debe tener tantas letras, debe haber tenido al menos 5 años de operaciones en el río Paraná. O sea, hicieron un traje a medida del actual concesionario. Sabemos también que hay un abandono es una hidrovía corta, hay un abandono del dragado, del balizamiento hacia el norte, río arriba. Eso perjudica mucho al puerto de la ciudad de Santa Fe. Nosotros tenemos un potencial enorme en esta vía fluvial que es importante aprovechar, y la verdad es que si no hacemos las obras y si no pensamos estratégicamente a mediano y largo plazo, esto va a terminar siendo, como lo que pretende el gobierno, algún negociado. Mira, este gobierno dijo que llegó contra la casta, que está contra los curros de la política. Todo mentira, todo hipocresía, como todo. Es hipocresía su libertarismo, es hipocresía su liberalismo, porque no respeta el proyecto de vida de nadie, más que del que quiera el presidente, que Dios, patria y familia. Son hipócritas con lo de la casta porque gobiernan con la casta, con los métodos de la casta, y aparte haciendo grandes negocios con los grupos económicos que siempre son los ganadores, independientemente del proyecto político que gobiernan la gente. Esteban, muchas gracias. Te agradecemos mucho por habernos atendido este rato de conversar, ¿no? De qué va a pasar con estas fuerzas del cielo pretorianas ahora, y con el sistema electoral, ¿no? Que tenemos que de alguna manera darle previsibilidad a la gente, para que vote con algún nivel de seguridad sobre a dónde va a ir su voto, ¿no? A dónde va a ir su voluntad electoral. Gracias, un abrazo enorme desde este programa de EASI. Gracias a ustedes, hasta luego. A usted. Hacemos un cortecito. Sol Play 91.5, primera.